¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. La vez pasada apenas rozamos la superficie de qué es la atención. Hoy, pues, nos vamos a meter de lleno a la increíble maquinaria que usa nuestro cerebro para decidir qué entra y qué se queda fuera de nuestra realidad. Y es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Estamos bombardeados por todos lados. Sonidos, imágenes, olores. Si el cerebro intentara procesar todo al mismo tiempo, sería un caos total. Entonces, ¿cómo le hace ese guardián, ese filtro, para dejarnos enfocar? Exacto. Y fíjate que esa pregunta nos lleva a uno de los debates más clásicos de la psicología cognitiva. El verdadero dilema no es si filtramos la información, sino cuándo lo hacemos. ¿Ocurre súper rápido, casi al principio, o es un proceso más tardado, después de que el cerebro ya le dio una checada al contenido? A ver, vamos a desglosarlo. El modelo de selección temprana, el de la izquierda, básicamente propone que el filtro es como un cadenero en la entrada de un antro. Bota información basándose en cosas muy superficiales, como el tono de una voz o el color de algo, incluso antes de que entendamos qué es. Por otro lado, la selección tardía dice que no, que toda la información, hasta la que creemos ignorar, pasa por un primer análisis de significado. Es como cuando estás en una fiesta con un montón de ruido bien clavado en tu plática y de la nada escuchas tu nombre del otro lado del cuarto. Tu cerebro, aunque no lo pareciera, estaba procesando ese sonido ignorado para poder reconocerlo. Aquí, el filtro actúa después, decidiendo qué es lo suficientemente importante como para que te des cuenta conscientemente. Entonces, ¿cuál de las dos es la buena? Pues la visión más moderna, gracias a Nelly Lavie, resolvió este pleito de una forma súper elegante. Su teoría de la carga perceptual nos dice que no es una o la otra, sino que depende. ¿Y de qué depende? La clave está en qué tan difícil es la tarea que estamos haciendo en ese momento. Y esto lo deja clarísimo. Pensemos en ir manejando. Si vas en medio de una tormenta con poca visibilidad y mucho tráfico, tienes una alta carga perceptual. Tu cerebro está tan ocupado que filtra casi todo lo demás desde el principio. Ni te das cuenta de los espectaculares. Pero, si vas en una carretera vacía, con un día soleado, la carga es baja. El cerebro tiene recursos de sobra y se puede dar el lujo de un filtrado tardío, procesando más cosas del entorno, como la letra de esa canción que suena en la radio. Y bueno, toda esta idea de Lavie se resume perfectamente en esta cita. The level of perceptual load in a task determines the extent to which task-irrelevant distractors are processed. O sea, en pocas palabras, qué tan difícil es lo que haces determina qué tanto te distraes. Un concepto que, la verdad, vino a poner orden en todo el debate. Muy bien, ya quedó más claro el cuándo filtramos. Ahora, el siguiente paso es entender el cómo dirigimos nuestra atención, porque no es un solo mecanismo. Resulta que nuestro cerebro tiene dos sistemas principales para orientar su foco, uno que controlamos a voluntad y otro que es, pues, automático. Primero está la atención endógena, también llamada de arriba hacia abajo. Esta es nuestra atención voluntaria. Es como si tuviéramos un reflector mental y nosotros decidimos a dónde apuntarlo. Por ejemplo, cuando estás buscando a tu amigo con la camisa roja entre un montón de gente, estás usando tu atención endógena porque tienes una meta clara. Y luego está la atención exógena, la de abajo hacia arriba, que es todo lo contrario. Es totalmente automática y reactiva. Es la alarma que suena de repente y te roba la atención, o ese movimiento que ves por el rabillo del ojo. No lo planeaste, el estímulo simplemente te atrapó e interrumpió lo que estabas haciendo. A ver, y aquí surge una pregunta súper interesante. ¿Será que nuestra atención está amarrada a nuestros ojos? O sea, para ponerle atención a algo, ¿a fuerza tenemos que estar viéndolo directamente? Pues la respuesta, que en su momento fue toda una sorpresa, es que no. Michael Posner lo demostró con unos experimentos geniales y lo resumió en esta idea. Attention can be allocated to a region of the visual field, even when the eyes are fixed elsewhere, a process known as covert orienting. Este proceso, la orientación encubierta, fue un descubrimiento brutal. Nos enseñó que nuestro reflector mental se puede mover por su cuenta, sin necesidad de mover los ojos, probando que la atención y la visión son dos cosas distintas. Ok, ya hablamos de los mecanismos, el filtro, la atención voluntaria, la automática. Pero, ¿en qué parte del cerebro pasa todo esto? Ya es hora de pasar de los conceptos a la neuroanatomía, a los fierros del asunto. Y aquí, el gran protagonista es el lóbulo parietal. Imagínense que es el centro de control de la atención. Funciona como un mapa que se está actualizando todo el tiempo para decirnos, esto es importante en nuestro entorno. No solo sabe dónde están las cosas, sino que decide cuáles de ellas merecen que gastemos nuestros recursos mentales. Pero claro, el lóbulo parietal no trabaja solo. Gracias al trabajo de Corbetta y Schulman, sabemos que hay dos redes principales,
Primero, la red dorsal. Esta se encarga de la atención endógena, la voluntaria. Es la que estás usando ahora mismo para mantenerte enfocado en esta explicación. Mientras que la red ventral se ocupa de la atención exógena, la automática. Piensa en ella como un sistema de alerta. Siempre está monitoreando por si algo inesperado aparece y si lo detecta, interrumpe a la red dorsal. Es como si la red dorsal fuera el piloto, súper concentrado en llegar a su destino, y la red ventral fuera el copiloto que de repente grita, ¡cuidado! Porque algo se cruzó en el camino. Y para que de verdad nos caiga el 20 de lo importantes que son estas redes, no hay nada como ver qué pasa cuando se dañan. Y créanme, no hay un ejemplo más dramático y revelador que la negligencia miespacial. Es algo de verdad impactante. Un paciente con este trastorno, que casi siempre es por una lesión en el hemisferio derecho, simplemente deja de ser consciente de la mitad izquierda del mundo. Podría dibujar un reloj y poner todos los números del lado derecho o comerse solo la comida de un lado del plato. Para su cerebro, el otro lado simplemente no existe. Y aquí está la clave. Como lo vemos en la definición, es un trastorno de la atención, no de la vista. Sus ojos pueden estar perfectos, pero el sistema del cerebro que debería iluminar esa parte del espacio está dañado. Es la prueba definitiva de que es la atención la que construye nuestra percepción del espacio. Y esta idea de Jamie Ward lo deja más que claro. Neglect is not a sensory deficit, but a deficit in attending to or representing spatial information. Esto quiere decir que la negligencia no es un problema de los sentidos, los ojos funcionan bien, sino un problema para atender o para representar la información del espacio. Nos demuestra de la forma más cruda posible que ver y poner atención son dos procesos completamente diferentes. Entonces, si juntamos todas estas piezas, el filtro, los dos sistemas de orientación y las redes del cerebro, llegamos a una conclusión, bastante fuerte sobre la naturaleza de nuestra propia experiencia. Exacto. Poner atención no es como tener una ventana pasiva por donde entra el mundo. La atención es más bien un escultor. Es el proceso activo, dinámico, que elige, organiza y moldea los pedacitos de información que nos llegan para crear esa película coherente que llamamos realidad. Lo que decidimos ignorar es igual de importante que a lo que decidimos prestarle atención. Y con esta idea los dejamos. Una pregunta para reflexionar. Si la atención de cada persona construye su propia realidad, ¿qué partes del mundo, qué ideas, qué personas estamos dejando fuera de esa construcción todos los días simplemente porque no les prestamos atención? Para quienes quieran clavarse más en el tema, aquí están las fuentes que usamos para este análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Hasta la próxima!